Espíritu Santo es el destructor de ataduras, y cuando lo digo sé que alguien que nos escuche dirá, bueno, ya escuché eso, sé que el Espíritu Santo nos libera. Pero creo que a veces no vivimos las implicaciones y la plenitud de la verdad por conocer las cosas intelectualmente, pero no las comprendemos espiritualmente. Hablando de ser liberado de un cautiverio espiritual, por supuesto abordamos el aspecto demoníaco ejerciendo autoridad. Con una orden dicha en el nombre de Jesús, los demonios obedecen. ¿Por qué? Porque Cristo está sentado en autoridad. Y yo estoy sentado en Cristo. Y cuando hablo contra el poder demoníaco, es como si Cristo mismo hablara contra ese poder. Debe callar, debe dejar de acosar, también de hablar. Así atacan los demonios a los creyentes con la decepción. El poder que el enemigo tiene sobre nosotros es el poder que le demos para engañarnos. Nuestra creencia en ese poder, nuestra exageración de ese poder en nuestra mente, es lo que le da tanta potencia. Y al enfocarnos en el poder demoníaco y no en el poder del Espíritu Santo, insultamos al Espíritu Santo. Porque a veces imaginamos que el Espíritu Santo está luchando de un lado a otro con el demonio, pidiendo refuerzos. Ayúdame, necesito que hagas esto, que digas eso, que hagas este ritual. Necesito que sigas esta tradición, que saltes por estos aros. Y ese es el enfoque religioso, no es el camino del Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo no lucha así. No hay un espíritu más poderoso que el Espíritu Santo. Como un castillo de arena, el poder demoníaco cae bajo el poderoso peso de la ola del océano que es el Espíritu Santo. Es el poder del Espíritu Santo en el que debemos vivir y caminamos en él cuando reconocemos nuestra autoridad. Es el número 1. Lidias con el aspecto demoníaco dando una simple orden en el nombre de Jesús. Y tiene que obedecer. Lo que queda después no puede ser demoníaco en sí mismo porque ya abordaste la raíz demoníaca. Ahora, lo que queda son patrones de pensamiento engañosos que dejan estos seres demoníacos, y los seres demoníacos dicen mentiras para crear engaño en la mente. Una vez que los callas al ejercer la autoridad, a veces el problema es que si estuvimos en cautiverio mucho tiempo, nos repetimos sus mentiras. Y así comenzamos a tener esta limitación, este razonamiento, esta mentalidad. Y no es justamente lo contrario de lo que deberíamos hacer. Repetimos las mentiras en lugar de la verdad y la palabra de Dios. Que eso es lo que se necesita para llegar a la raíz. Y vemos que el patrón de pensamiento engañoso se aferra. Y así el pensamiento engañoso produce una forma de sentir y actuar, y esto se convierte en un patrón de comportamiento, el cual se convierte en un ciclo, y ese ciclo es lo que llamamos atadura espiritual. Y ese es el problema. Muchos creyentes abordan los síntomas de la atadura espiritual sin llegar a la fuente, y la fuente siempre será el engaño. En la raíz de la atadura espiritual hay engaño espiritual. Jesús dijo, y conocerán la verdad, y la verdad los hará libres. Significa que si sigues atado, hay una verdad que no comprendes del todo. Y el Espíritu Santo nos ayuda a comprender estas verdades, y lo intenté de muchas formas. Lo recuerdo, lo enseñé, lo practiqué, y no es necesariamente malo, pero puedo ir de California a Florida conduciendo, o puedo llegar ahí volando. Podemos hacerlo como el hombre, por tradición, a tu modo, sin hacerlo de una manera mala, pero hay una mejor manera que es más poderosa, y es entrar en Cristo por fe, por el poder del Espíritu Santo, para aceptar esa verdad. Y esta es la batalla. Porque la guerra espiritual en realidad es la lucha por creer en la verdad de Dios sobre las mentiras del enemigo. Y si no tienes cuidado, nos volvemos cínicos. Y decimos, bueno, ya lo intenté, ya lo sé, se supone que debo creer la verdad, pero eso reafirma la mentira que nos impide abordar la mentira primaria. Y así el enemigo tiene una mentira que nos tiene cautivos en ataduras como la acusación, que es vivir recordando tus pecados pasados, como la ansiedad, como la depresión, como la adicción. Todas estas son barreras basadas en el engaño. Y si quieres vencer esas barreras, primero debes llegar a la raíz de la mentira y luego comprender plenamente la verdad que te hará libre. En tu nuevo libro, El Espíritu Santo, el que rompe las ataduras, identificas muchas ataduras. ¿Cómo llegas a la raíz del engaño? Llegas a la raíz del engaño al descubrir la verdad, y la descubres a través de la voz del Espíritu Santo y el conocimiento de la palabra de Dios. Y al escuchar a hombres y mujeres ungidos que enseñan la palabra, y al hacer estas cosas es progresivo y puedes evitar crisis espirituales si haces lo espiritualmente básico. La gente se sorprendería de cuántos de sus problemas dejarían de existir si practicaran la oración y la lectura de la palabra diario, pero el problema es que muchos creyentes ni siquiera hacen lo básico, y al no hacer lo básico, están espiritualmente desnutridos, en esclavitud, confundidos, deprimidos, ansiosos, y no saben por qué. Y digo, si hicieras lo básico, si caminaras en simple obediencia,
Si tuvieras contacto diario con Dios, entonces caminarías en nuevos niveles. Mira, cuando caminas en la gloria de Dios, ningún demonio puede caminar a tu nivel. Los demonios no pueden nadar en las profundidades de Dios. Así que creo que el problema es que nos enfocamos en los síntomas y nos agitamos por ellos. Y creo que el problema más grande en la iglesia no es la opresión demoníaca, sino la obsesión demoníaca. Nos enfocamos en lo que el enemigo puede hacer. La oscuridad de esto o aquello. Mira lo que el enemigo hace. Yo les digo, ¿sabes quién vive en ti? Así que si solo podemos descubrir la mentira, podemos ser liberados. Así es. Por eso el viejo dicho que dice, el diablo expuesto es un diablo vencido. Todas estas ataduras, de nuevo, son pensamientos arraigados en el creyente, y estos se convierten en patrones de comportamiento y sentimientos que se convierten en ciclos, y esos ciclos al final son la atadura espiritual. Y, por ejemplo, tomemos la atadura de la depresión. Ahora, hay elementos de la depresión que son espirituales, debemos reconocer eso. Y a menudo descubres que el individuo está deprimido. Al final crea una mentira, ya sea sobre él, sobre Dios o sobre la forma en que cree que Dios lo percibe. Para mí, la mentira que creía cuando luchaba con la ansiedad se basa en los restos de una mentalidad legalista en la que vivía en constante miedo y paranoia, y Dios nos llama a caminar en vigilancia. Pero muchos creyentes caminan en paranoia cuando se trata de lo sobrenatural. Y lo que pasó conmigo fue que en lo más profundo de mi corazón creía la mentira de que Dios estaba enojado conmigo y que intentaba dañarme. Y nunca lo dije abiertamente, nunca lo dije en voz alta y dije, creo esto. Intelectualmente sabía que no era verdad, lo leí en las escrituras, pero en realidad no me permití sumergirme en esa verdad para ser liberado de la ansiedad. Y en el momento en que por fin lo descubrí, Dios mío, incluso al recordar mi vida cuando el Espíritu Santo me habló, noté que esa mentira, desde la infancia en adelante, se presentó de formas diferentes, llegando a mí en distintas épocas de mi vida. Se manifestó de diferentes maneras, pero siempre era la misma mentira de que no era amado por Dios. Cuando esa mentira fue rota, entonces fui libre. Ahora, con esta revelación, mucha gente está siendo liberada. ¿Qué sucedió en Costa Mesa? Costa Mesa, California. Este es un ejemplo perfecto de lo que hablo aquí. Y sucedió recientemente. El Espíritu Santo me dio esta revelación hace años, pero cuando esto ocurrió fue como un recordatorio de wow. Estoy tan feliz de que el Espíritu Santo me revelara esto. Parado en una plataforma, la presencia de Dios se movía, la gloria de Dios estaba ahí, ocurrían milagros. Tomé el micrófono y de manera muy sencilla dije un mandato contra todo ser demoníaco en ese lugar. Los demonios se manifestaron en todo el lugar al mismo tiempo. Y luego intenté usar mi micrófono. Hay una vieja mentalidad atrapada en un paradigma religioso. Tenemos vestigios de eso. Intenté usar mi micrófono para reprender de nuevo. Y el Espíritu Santo me dijo, detente. Yo puedo encargarme de esto. Así que dejé el micrófono y simplemente empecé a adorar. Y literalmente sentí un viento a mis espaldas. Y a medida que ese viento pasaba por mí y recorría el lugar, esos gritos que escuchábamos en toda la habitación se callaron. Y ese es el poder del Espíritu Santo. Él supera el poder demoníaco en un instante. No lucha contra los poderes demoníacos, los domina. Ese es su poder.